Hola, vamos a hablar entonces de enfermedades reproductivas en bovinos. Y bueno, lo primero, recordar que estas enfermedades producen importantes pérdidas económicas, especialmente cuando miramos los efectos que ellas tienen sobre los índices reproductivos. Recordemos que en la ganadería pues, es muy importante medir la eficiencia reproductiva, la cual está básicamente afectada por dos mediciones que son la infertilidad y la infecundidad. Infertilidad, que nos referimos al menor número de servicios por concepción, y la infecundidad, una cría razonable en un periodo de tiempo razonable, que sería lo ideal, pues una cría por año. Para ganaderías de leche es una meta perfectamente alcanzable. En las ganaderías de carne del trópico, con los manejos extensivos y nuestros animales bosíndicos, pues no es tan fácil. Es difícil conseguir estos números, por lo cual debemos adaptarnos a otras metas. Y bueno, aquí están algunos índices importantes. Recordar, por ejemplo, intervalos parto-concepción para ganaderías de leche de 90 días, parto primer servicio 60 a 70 días, tasa de concepción de la primera inseminación menos de 60, mayor perdón, a 60%, número de servicios por concepción menor a 1.5, abortos menos de 3%, entre otras. Pero si nos ponemos a ver los números reales, por ejemplo, en ganaderías de carne, vemos que los porcentajes de natalidad están cerca del 50 al 60%. Por ejemplo, aquí en los llanos en Colombia, quizás también en los llanos en Venezuela, con tasas de aborto mayor al 5%, ganancias de peso de 280 a 380 gramos al día, que son bajas. Y fíjense, por ejemplo, importante, los intervalos entre partos. Estamos hablando de intervalos entre partos que pueden ser hasta casi cerca de 2 años en algunas ganaderías, e intervalos parto-concepción de 220 a 250 días. Y edad del primer servicio, en casos excepcionales, 26 meses con 359 kilos. O sea que tenemos un panorama pues que está bastante afectado. Se suma en el caso de las ganaderías de carne todas las condiciones ambientales y el tipo de manejo y el tipo de animales pues, que tenemos en esa ganadería. Pero bueno, igualmente debemos manejar estos índices reproductivos y sobre todo también determinar las causas de aborto y cuánto puede costar un aborto. Más o menos el estándar podría estar alrededor de 1.500, de 1.000 a 1.500 dólares por aborto. Quiere decir que un solo aborto de una vaca podría ser suficiente para cubrir un plan reproductivo completo, incluyendo todas las vacunas virales, lectospira y brucela, con RB51, por ejemplo, para un total de 188 vacas. O sea que estamos hablando pues de que es una inversión importante que debemos hacer en tecnología para mejorar la eficiencia reproductiva de los rebaños. O sea, no podemos verlo como un gasto, sino como una inversión. Entonces, una de las cosas importantes es que debemos hacer inversiones en tecnología en salud animal para mejorar la eficiencia reproductiva de los rebaños. Y esto incluye, en primer lugar, el tema de registro y análisis de datos. Quizás en ganaderías de leche esto se lleva muy bien, pero en ganaderías de carne eh, hay muchas que todavía deben hacer un trabajo importante en el tema de registro. Y luego dos pilares fundamentales, que son el tema de los diagnósticos y las vacunaciones. O sea, incluir la tecnología en estos aspectos para lograr una mejora en la eficiencia reproductiva es fundamental. O sea, es parte del negocio, es parte de la inversión que se debe hacer para lograr unos buenos números, si queremos estar realmente dentro del negocio. Bueno, entonces, dicho todo esto, vamos a hablar rápidamente un poco de todas estas enfermedades reproductivas. Muy resumidamente, ¿verdad? Porque no da tiempo de hablar de todas, pero bueno, en otros videos iremos profundizando ya más en cada una de ellas. Y lo primero, recordar un poco
digamos, estos momentos en los cuales pueden haber las muertes embrionarias y abortos. Algunos patógenos pueden estar actuando en las primeras etapas de vida del embrión. Hablamos de que podemos tener una muerte embrionaria hasta los precoz, hasta el día 12, o sea, antes del reconocimiento materno, y una muerte embrionaria tardía desde el día 13 al día 45. Aquí, claro, influyen muchas causas que ya las hemos también visto, muchas causas de muertes embrionarias y abortos, de muertes embrionarias, perdón, sobre todo de tipo ambientales, estrés calórico, nutricionales, deficiencias de minerales, manejo, pero también hay causas infecciosas que están metidas aquí en esta primera parte, causando problemas de muerte embrionaria, como vamos a ver. Y ya en la fase de aborto como tal, ya hablaríamos de un aborto a partir del día 45, pero también se pueden clasificar como abortos tempranos, tardíos, mortinatos o nacimientos prematuros. O sea, también los patógenos, algunos actúan más a mitad de gestación, otros más al final de gestación, y cada uno de estos patógenos pues tiene sus características particulares, y es importante conocer cuáles son las patologías que cada uno de ellos produce, por ejemplo, en los fetos, en las placentas y en general pues en los animales. Para eso también debemos recordar un poco esa interacción de la placenta y del feto. Recordemos la placenta de los rumiantes, una placenta cotiledonaria, donde la interacción sanguínea de la madre y del feto se da a través de esa estructura, que son los placentomas, que incluye el elemento, digamos, fetal y materno, y muy importante, pues la presencia de un cuerpo lúteo de gestación, que está presente allí, manteniendo la gestación. Si vemos la circulación fetal, que es esta que está acá, hay algo importante que debemos recordar, y es el hecho de que en esta circulación fetal, cuando la sangre ingresa por la placenta, el primer órgano que consigue esta vena fetal es el hígado. Y esto es importante porque vamos a ver que muchos patógenos, cuando ingresan por vía transplacentaria, una de las cosas, de los órganos importantes que se van a ver afectados es el hígado en el feto. Y esto lo podemos ver en las necropsias fetales. Podemos ver lesiones multifocales hepáticas en los fetos, y esto nos puede ayudar a hacer los diagnósticos. Otra cosa importante es, por ejemplo, lo que ocurre, por ejemplo, a nivel pulmonar. Algunos patógenos que también ingresan vía transplacentaria se ubican en el líquido amniótico, y si existe un estrés fetal, el feto pudiese inhalar ese líquido amniótico con el agente etiológico en su interior, y este agente etiológico se va a ubicar en el pulmón, con lo cual podemos conseguir lesiones pulmonares, neumonías en fetos, ¿verdad? Que puede ser otro hallazgo importante. Eso, bueno, por mencionar algunas cosas solamente, solo recordar estas cosas que pueden ocurrir en relación a la circulación fetal. Bien, fíjense las opciones que tenemos de lo que puede ocurrir cuando un agente etiológico ingresa por vía transplacentaria. Uno es una muerte rápida con expulsión del feto, que puede ser tardía, y vamos a conseguir una autólisis fetal importante. Esta es muy característico, por ejemplo, de rinotraqueitis infecciosa bovina y leptospira, y también listeria. Las otras formas serían un poco más lentas. Podemos tener primero que ocurre primero una placentitis progresiva. Esto produce un estrés fetal por hipoxia, y una de las cosas que puede ocurrir es que el feto pues nace aparentemente normal, pero son terneritos pequeños, prematuros, débiles, ¿verdad? Que es muy característico en muchas de estas enfermedades. Caso, por ejemplo, también de leptospira, brucela, IBR. Luego tenemos dos opciones también importantes. Lo que se llama una hipoxia fetal compensada, cuando ese feto entra en hipoxia, puede ocurrir que haya un aumento del peristaltismo intestinal y el feto defeca en el interior de la madre. Entonces vamos a tener
un feto teñido de meconio, ¿sí? Cuando podemos hacer, por ejemplo, una necropsia en feto, vamos a ver un feto de color amarillo teñido de meconio, eso es indicativo de estrés fetal y que ha ocurrido una hipoxia compensada. Pero puede ocurrir que esa hipoxia sea mucho más grave y no llegue a ser compensada, ¿verdad? En un primer momento hay ese aumento de peristaltismo intestinal como primera respuesta, pero ya si el feto no logra compensar esa hipoxia, el siguiente paso que va a ocurrir es que se va a activar el reflejo de respiración. O sea, el feto va a respirar dentro de la madre y eso va a producir entonces que va a inhalar líquido amniótico y ese líquido amniótico puede contener el agente etiológico, con lo cual vamos a tener entonces una bronconeumonía fetal que al final va a producir muerte y aborto y vamos a conseguir esas lesiones en los fetos. También puede ocurrir que el feto no solo esté bañado de meconio, sino que puede estar, por ejemplo, con afecciones de piel, cuando conseguimos un hongo, por ejemplo, tipo Aspergillus, que está en el líquido amniótico y baña todo el feto y produce lesiones en la piel. O simplemente podemos conseguir en los fetos alteraciones que indican septicemia fetal, con lesiones hepáticas, como ya dijimos, muy características, pero también neumonías o afecciones por ejemplo, del sistema nervioso. Algunos patógenos son neurotrópicos y son capaces de ir directamente al sistema nervioso del feto y ubicarse allí. O, por ejemplo, a nivel renal, como el caso de la leptospira. O podemos conseguir también algunas afecciones de tipo inmunológico, como vamos a ver en el caso de los animales persistentemente infectados por virus de diarrea viral bovina. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Quiere decir que nosotros podemos obtener información importante a través de las necropsias de los fetos, la observación de los fetos y las placentas, y podemos hacer estudios histopatológicos de diferentes órganos del feto, como pulmón, como hígado, observación externa del feto, ver lesiones, ver en piel, ver coloraciones de distinción de meconio y una cantidad de lesiones que podemos observar en los fetos, además de que podemos hacer pruebas de diagnóstico inmunológico también en los fetos. Entonces esa es información importante que nos permite a nosotros obtener o poder llegar a un diagnóstico, que es una de las cosas más importantes. En muchas ganaderías pues no se llega al diagnóstico de las enfermedades reproductivas. Simplemente, bueno, hay un cierto porcentaje de aborto, se acepta, se vacuna, se trata, pero no se busca la causa. Y muchas veces eso puede producir mayores pérdidas económicas. Es preferible, como decíamos al principio, introducir la tecnología y usar las pruebas de diagnóstico que tenemos a la mano para hacer los diagnósticos necesarios y obtener las causas de estos problemas de infertilidad, de aborto y de muerte embrionaria. Entonces, existe un protocolo desde hace muchos años, un protocolo para estos problemas del fallo reproductivo, que incluye, pues como todo protocolo médico, una historia clínica y epidemiológica, o sea, todo el historial reproductivo, ¿verdad? Antes de que nosotros vayamos a hacer evaluaciones en animales o a tomar muestras, debemos mirar siempre los registros y ver los índices, por ejemplo, si es que existen, porque puede ocurrir que no haya ni siquiera registros, pero de la medida de lo posible debemos acceder a esos datos de historial reproductivo. Hacer observaciones también en el ambiente, porque recordemos que pueden haber, aparte de los agentes infecciosos, pueden haber, por ejemplo, plantas tóxicas o sustancias tóxicas, y luego sí nos iríamos a la evaluación clínica de los animales. Y en esto, pues a veces se comete el error de evaluar solamente animales o tomar muestras solamente de animales afectados o que han tenido historial de aborto. La recomendación es tomar también algunas muestras de animales aparentemente sanos, ¿sí? Que podamos hacer comparaciones serológicas de animales aparentemente sanos también. Y no solamente incluye serologías preferiblemente pareadas, sino por ejemplo también estudios de fluidos vaginales o hisopados,
biopsias, etc. Y luego dos cositas que acabamos de mencionar, que son los temas de evaluación de feto, ver lesiones en los fetos macroscópicas y hacer estudios histopatológicos, y también de las placentas, porque las placentas también nos pueden dar información importante. De hecho, por ejemplo, hay clasificaciones de las lesiones de las placentas que incluyen, por ejemplo, placentitis de tipo cotiledonaria. Algunos patógenos solo producen lesiones y necrosis a nivel cotiledonaria, y en otros es más de tipo intercotiledonaria, o sea, entre los cotiledones. Existen, por ejemplo, algunos patógenos que producen placentitis ascendente, sobre todo aquellos, aquellos que son de ingreso venéreo, como vamos a ver, caso de Campylobacter, Trichomonas, y también incluso ureaplasma, y en algunas también tienen algunas lesiones muy características, como el caso de la amnioitis, descrita para los casos de ureaplasmosis. Entonces podemos hacer todas esas evaluaciones en los fetos y obtener muestras de líquidos fetales, líquido pericárdico, líquidos pleurales, porque con estas muestras nosotros podemos hacer también pruebas serológicas. Recuerden, bueno, un feto bovino, más o menos desde la mitad de gestación, ya es, digamos, capaz de producir cierta cantidad de anticuerpos. Son anticuerpos que no son protectivos para él, pero que para nosotros nos pueden servir para hacer diagnóstico, de manera que nosotros podemos detectarlos en estos fluidos fetales con pruebas serológicas. Y la observación también de las placentas, de las lesiones, y hacer estudios histopatológicos también de las placentas. Entonces, fíjense todas las posibles muestras con las que podemos trabajar. Sueros maternos pareados, sueros fetales, sangre cardíaca, fluidos fetales, hisopados de fluidos uterinos a nivel cervical, que podemos obtener con vaginoscopio, por ejemplo, de placentas y de fluidos fetales, biopsias de carúncula uterina, o porciones de placenta, de feto, y tejidos fetales, tanto refrigerados como en formol, ¿verdad? Para hacer diferentes tipos de estudios. Con todo esto, pues nosotros podemos hacer un diagnóstico bastante completo de las enfermedades que pueden estar afectando en un momento dado al rebaño. Y para eso existen pues muchas técnicas de diagnóstico que, como que nos permiten pues, lograr ese objetivo. Podemos hacer histopatologías, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia directa y las técnicas de biología molecular, caso por ejemplo del PCR. Bien, hay algunas manifestaciones que nos pueden indicar que en un rebaño existen problemas de enfermedad reproductiva. No solo es el aborto, que es lo que normalmente vemos, ¿verdad? Abortos, momificaciones, maceraciones, ¿verdad? O retenciones de placenta y placentitis, sino también, por ejemplo, el nacimiento de animales prematuros o crías débiles. Ya dijimos que algunos patógenos pueden producir esto cuando el efecto, por ejemplo, de la placenta es progresivo y lento. Algunas enfermedades producen malformaciones congénitas, caso, por ejemplo, de diarrea viral bovina, y es muy característico de esa enfermedad, de manera que cuando vemos fetos o recién nacidos con malformaciones congénitas podemos sospechar, por ejemplo, de algunos virus. Podemos observar muerte embrionaria que solo lo podemos ver en los registros. Si no llevamos registros, pues no podemos saber si existen muertes embrionarias precoces o tardías, ¿verdad? Porque eso no es observable macroscópicamente, sino que es una vaca pues, que está repitiendo celo y que puede tener, por ejemplo, ciclos irregulares. Podemos observar también problemas de infertilidad, que lo vamos a ver también en los registros. Y algo interesante es que también pueden haber otros signos clínicos que no tienen nada que ver con la parte reproductiva y son los que muchas veces podemos obviar. Y es que muchos virus, por ejemplo, pueden producir, y algunos patógenos pueden producir otros signos clínicos que los podemos ver, por ejemplo, en los animales, en el lote de los terneros. Podemos ver, por ejemplo, signos respiratorios, conjuntivales, nerviosos y muchos otros signos que nos pueden ayudar también a hacer un diagnóstico mucho más preciso de las enfermedades que están afectando al rebaño. Podemos hacer pruebas serológicas y pues recordar que muchas de estas enfermedades son también de tipo zoonótico.
Ok, aquí tenemos tres enfermedades importantes que son de transmisión venérea: Campylobacter, Trichomona y Ureaplasma. Son tres enfermedades que la transmiten básicamente los toros por monta natural y que producen problemas de infertilidad, de muerte embrionaria y también en algunos casos de momificaciones fetales, como vamos a ver. Entonces es muy importante el tema de la evaluación andrológica de los toros. Vamos a ver si podemos también dedicar algún video, alguna clase para hablar un poco sobre esta evaluación andrológica, ¿verdad? De todos los aspectos que debe incluir. Por ejemplo, en las ganaderías de carne, esta evaluación pues debería hacerse todos los años antes de la temporada de monta a todos los toros que van a entrar a la temporada. Por ejemplo, en el caso de Campylobacter, fíjense, aquí tenemos unos números, 2% de aislamientos con otras bacterias en vacas problemas, y ya dijimos que puede producir problemas de muerte embrionaria e infertilidad, con placentitis de tipo cotiledonaria e intercotiledonaria y lesiones a nivel hepático. Esto es un hígado fetal con lesiones, con una hepatitis multifocal y lesiones de placentitis ascendente, que también es muy característico de este tipo de enfermedades, ¿verdad? Que son enfermedades venéreas de transmisión durante la monta. El diagnóstico lo podemos hacer por serología, o sea, con ELISA o con inmunofluorescencia indirecta, pero también podemos hacer cultivos. Y lo ideal es poder hacer el diagnóstico de estas enfermedades también en los toros. Es parte de la evaluación andrológica que se debe hacer. Una de las cosas que incluye esa evaluación o que debe incluir esa evaluación andrológica es, por ejemplo, los lavados prepuciales, que nos permiten obtener una muestra para hacer cultivo diagnóstico de Campylobacter y Trichomona en los toros. Eso es importante porque ellos son transmisores de esta enfermedad, pero también podemos aislarlo en las vacas por hisopados vaginales, por ejemplo. Ureaplasmosis, una enfermedad relativamente poco conocida, pero ciertamente produce problemas de infertilidad. En las vacas podemos ver vulvovaginitis purulenta, que es muy parecido a lo que vemos, por ejemplo, en el caso de la rinotraqueitis infecciosa bovina, que se parece a esa forma de manifestación. Pero también podemos observar, muertes embrionarias e infertilidad. Y una característica, por ejemplo, de esta enfermedad es lo que les mencionaba, que podemos conseguir una amnioitis o una alantoitis necrotizante, que puede ser una lesión muy característica a nivel de las membranas fetales. Los fetos podemos conseguirlos, en algunos casos, también teñidos de meconio. Y el diagnóstico, lo ideal sería hacer cultivo, pero no todos los laboratorios hacen cultivo para micoplasmas o ureaplasmas, con lo cual casi es más fácil hacer un PCR. Y podemos usar, por ejemplo, los hisopados vaginales, estas secreciones en las vacas con problemas, pero también en los fetos de los líquidos abomasales y de los pulmones. Bueno, luego ahí están los protozoarios. Mencionamos ahorita, por ejemplo, la tricomona, ya vamos a hablar de ella, que es otra de las enfermedades venéreas, pero también, por ejemplo, dentro de ese grupo de protozoarios tenemos uno muy importante que es Neospora canino. Caso de tricomona, por ejemplo, hay reportes, bueno, acá en Colombia estamos hablando de hasta 60% de lavados uterinos en vacas, es de transmisión venérea, ya lo dijimos, y algunas de las cosas que puede producir son vaginitis, cervicitis, endometritis y placentitis intercotiledonaria. Es muy característico, por ejemplo, ver en el caso de tricomona los problemas de biómetras, maceraciones fetales y momificaciones fetales. O sea, el toro monta la vaca, queda preñada, pero también va el agente etiológico. Produce muerte fetal y allí pueden ocurrir diferentes cosas. Puede ocurrir el aborto o puede ocurrir una momificación o una maceración
e incluso una apiómetra a cuello cerrado. Son algunas de las cosas pues, que se pueden observar en esta enfermedad. Y bueno, vamos a conseguir entonces, por ejemplo, problemas de infertilidad. Algunas vacas de estas con infertilidad tienen estos ciclos irregulares, ciclos largos, ¿verdad? Porque son muertes embrionarias tardías que ocurren ya después del reconocimiento materno y por lo tanto los ciclos no son regulares de 21 días, sino que son mucho más largos. Son algunas de las cosas pues, que podemos observar en esta enfermedad, pero necesitamos tener los registros para poder observar eso. Y podemos hacer el diagnóstico, pues ya dijimos, a través de los lavados prepuciales, pero también uterinos. Y lo ideal, pues, es hacer esta evaluación en los toros, en las evaluaciones andrológicas a todos los toros, por ejemplo, antes de las temporadas de monta, en las ganaderías de carne. Y en la ganadería de leche, pues, eventualmente, por lo menos una vez al año o 2 veces al año, hacer la evaluación de los toros usados para la monta natural. Otro protozoario importante es la Neospora, el Neospora caninum. Neospora, fíjense que tenemos unos datos de serología bastante altos, 28%, 54%, bueno, estos son números en Colombia, pero esto se parece mucho a otros países también. Cada día se le da más importancia a esta enfermedad dentro de los problemas reproductivos. Siempre culpamos al perro, porque es parte del ciclo, ¿verdad? Vemos por acá, Nino, el ciclo, digamos, el perro es, digamos, el huésped definitivo, pero no necesariamente tiene que estar presente el perro. En algunos casos, por ejemplo, en muchas fincas la enfermedad se puede mantener solo por la transmisión transplacentaria. ¿Sí? De madres a hijas se va manteniendo la enfermedad en el rebaño sin que exista necesidad de que haya perros en la finca. Con lo cual, pues también es otra forma de transmisión, con lo cual también cuando ingresan animales portadores a un rebaño que estaba negativo, pues la enfermedad se puede mantener también durante mucho tiempo. Produce también abortos, muerte embrionaria, infertilidad, placentitis intercotiledonaria y algunas lesiones características en los fetos son miocarditis multifocal, congestión hepática y algo interesante es que también afecta al sistema nervioso. Podemos encontrar entonces nacimiento de terneros con problemas nerviosos producidos por neosporosis. Pero también en los fetos podemos conseguir lesiones encefálicas con presencia de trofosoditos a nivel del sistema nervioso. Tenemos algunos hongos como Aspergillus que pueden producir estas placentitis muy exuberantes a nivel, por ejemplo, cotiledonaria, lesiones en la piel de los fetos, lesiones micóticas, por ejemplo, a nivel de diferentes órganos del feto, como el caso del abomazo. Y también recordar que los hongos, además, muchos de ellos pues, producen micotoxinas y las micotoxinas pueden producir muchos signos clínicos, pero entre ellos pueden producir signos de tipo reproductivo. Bueno, hablando de los virus, tenemos aquí, por ejemplo, bueno, una lista de diferentes tipos de virus afectando diferentes especies de animales. Vamos a hablar de los más importantes. De los que nos interesa, tenemos herpesvirus bovino tipo 1, que es la rinotraqueitis infecciosa bovina, o IBR, también se puede conseguir con estas otras manifestaciones, como es la BPI, o vulvovaginitis pustular infecciosa, y la balanopostitis en los toros, balanopostitis pustular infecciosa. En otras especies también está presente estos herpesvirus. Tenemos pestivirus como diarrea viral bovina en bovinos, pero que es el mismo border en pequeños rumiantes, y el cólera porcino, en el caso de los cerdos. Tenemos parvovirus, que sobre todo es importante en porcino, pero también ha sido descrito en bovinos. Algunos virus exóticos como lengua azul, y un grupo de virus que también son exóticos, pero que son enfermedades relativamente nuevas, como el caso del Schmallenberg, pero también Acabane, fiebre del Valle del Rift. Todas son enfermedades que son exóticas, pero que pueden producir problemas reproductivos y anomalías congénitas.
lo cual pues hay que tenerlas presentes. Hablemos de, por ejemplo, de IBR o virus o herpesvirus tipo 1 bovino. Dedicaremos otro espacio para hablar extensivamente de esta enfermedad, pero simplemente recordar que las manifestaciones clínicas no solo son reproductivas, hablamos de que podía producir abortos al final de gestación sobre todo, y los problemas de vulvovaginitis en las vacas y balanopostitis en los toros, con lo cual es una enfermedad también de tipo venérea. ¿Verdad? Esa es la forma de manifestación venérea, con lo cual también puede producir muerte embrionaria e infertilidad. Pero además de todo eso, es un virus que es multisistémico, por lo cual vamos a conseguir también los problemas respiratorios en terneros, sobre todo en vías respiratorias altas que se pueden complicar con mangemia, o las queratoconjuntivitis, que inicialmente son virales y luego se complican con moraxella. Vamos a conseguir formas digestivas en terneros recién nacidos, muy parecidas también a diarrea viral bovina, con lesiones ulcerativas en el tracto digestivo. Y además de eso, este virus también es neurotrópico, con lo cual podemos conseguir animales también terneros con sintomatología nerviosa. Si vamos a los números, por ejemplo acá, fíjense, en Colombia tenemos 30-35% de gatos de ganadería de leche y de carne, o sea, es indistinto. Se consigue en cualquier tipo de ganadería, ya hoy en día, las vemos sobre todo en animales adultos. Y si vamos a regiones, por ejemplo, bueno, hablamos del 51% en la región Caribe, 21% en la región andina y 20% en los llanos. Y aquí mismo en la sabana de Bogotá, pues hasta 15% en toros positivos. Pero estos números son muy parecidos a lo que se ve en otros países tropicales, con lo cual es una enfermedad pues, que es importante y está presente prácticamente en casi todos los países, en todos los rebaños, indistintamente de leche o de carne. Es una enfermedad que puede ser transmitida, ya dijimos, en forma venérea, pero también a través del semen y, por supuesto, también a través de los fluidos fetales de las placentas. Entonces, normalmente, típicamente lo que vamos a ver es, por ejemplo, un rebaño donde existe IBR, vamos a conseguir las alteraciones reproductivas en las vacas y las formas respiratorias y conjuntivales en los terneros. Es lo que normalmente va a ocurrir. Entonces, por eso es importante ir a mirar también los terneros y ver si existen estos problemas de tipo respiratorio y conjuntivales, ¿verdad? Que pueden ser indicativos de algunas de estas enfermedades. Por eso ella forma parte también de lo que se llama el complejo respiratorio reproductivo bovino. Y por eso existen vacunas pues, que incluyen muchos de estos virus que están involucrados en este complejo respiratorio reproductivo. Entonces, bueno, existen factores de riesgo, sobre todo animales no vacunados, rebaños no vacunados son susceptibles. Y dependiendo del manejo, el estrés, pues vamos a conseguir entonces, por ejemplo, las formas respiratorias en los terneros y las reproductivas en las vacas. Hay algo muy importante de este virus, y esto es muy característico de todos los herpesvirus, y es que estos virus son capaces de producir latencia. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que ellos ingresan, se ubican, vamos a decir, se esconden en ciertos sitios y allí pueden permanecer prácticamente de por vida. Y se pueden manifestar en ciertos momentos, sobre todo cuando existen situaciones de estrés. En animales, por ejemplo, no vacunados y sometidos a situaciones de estrés ambientales, estrés nutricionales, por ejemplo, de manejo. Entonces, podemos ver que la enfermedad se manifiesta. Entonces, por ejemplo, tenemos las dos vías importantes de ingreso, por vía reproductiva o por vía oral. Y en cualquiera de los dos casos, pues siempre hay una ubicación, sobre todo en ganglios del sistema nervioso central. En caso de los que en la cabeza tenemos sobre todo la ubicación, el virus hace latencia en el ganglio trigémino, y que es el del quinto par craneal. Y en el caso de la forma reproductiva, lo hace en los ganglios sacrales, que son ganglios simpáticos. De manera que entonces
ahí puede estar latente el virus y luego manifestarse en algún momento. Por ejemplo, a nivel reproductivo, se ha observado también que el virus, aparte de su latencia en el tracto, a nivel nervioso, puede hacer también latencia a nivel, por ejemplo, del oviducto y producir problemas de salpingitis crónicas en vacas, y esto produce problemas de infertilidad o oforitis también, ¿verdad? Con inflamación de ovarios, que también daría problemas de infertilidad. Otra cosa interesante de este virus es que, como todos los virus, es intracelular. O sea, quiere decir que para que el organismo pueda eliminarlo, necesita una respuesta inmune de tipo celular. ¿Sí? Los virus tienen, digamos, sus fases en donde están a nivel intracelular y otras fases donde están extracelular. Cuando están fuera de la célula, pues lo pueden atacar los anticuerpos, por ejemplo, y las células inflamatorias. Pero cuando está dentro de la célula, pues allí no le llegan los anticuerpos, allí no llegan, no todas las células llegan allí. Se necesita un tipo de respuesta que se llama una inmunidad celular, porque de hecho el virus también puede moverse entre célula y célula a través de estos puentes intercelulares. Entonces es necesario, pues, recordar esto, ¿verdad? El tema de inmunidad, y esto es importante por el tema de las vacunas. Ya dijimos ahorita, ¿verdad? Si es un microorganismo intracelular, requiere inmunidad celular, y esta viene dada principalmente por linfocitos de tipo Th1, productores de interferón gamma, y factor de necrosis tumoral, y también linfocitos T, CD8 citotóxicos, que son importantes para poder o lograr esa respuesta de eliminación del virus a nivel celular. Y la respuesta humoral pues viene dada por los anticuerpos y linfocitos Th2. Ahora, ¿por qué decía que es importante esto en relación a las vacunas? Porque la única manera de poder estimular una inmunidad celular es a través de una vacuna viva. Las vacunas inactivadas solo dan inmunidad humoral, y esto pues nos da ciertos limitantes o limitaciones. En el mercado existen vacunas que son vivas para estos virus, como el caso de vacunas vivas para rinotraqueitis infecciosa bovina. Muchas personas pues no les gusta usarlas o les da miedo usarlas. Sin embargo, debemos recordar que ese tipo de vacunas dan una inmunidad muy, muy fuerte porque dan inmunidad celular, mientras que las inactivadas, que son la mayoría de las vacunas del mercado, solo dan inmunidad humoral, que es más limitada en su protección. Muchas veces no llega ni siquiera a los 6 meses, o si acaso 6 meses, mientras una inmunidad celular es mucho más duradera y además nos asegura poder eliminar el patógeno. Personalmente pienso que podemos hacer uso de los dos tipos de vacunas y combinarlas, y usar, por ejemplo, las vacunas vivas en animales jóvenes, animales en terneros, porque recordemos muchas de estas vacas que ya están infectadas, ya vienen desde terneras o de novillas, ya vienen infectadas con el virus, porque el virus está circulando constantemente en el rebaño. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, dar una inmunidad celular sólida a los animales jóvenes hasta las novillas, y luego hacer las revacunaciones en animales adultos con vacunas de inmunidad inactivadas. Es una forma, digamos, de utilizar las bondades de cada una de estas dos vacunas. Bien, el caso de diarrea viral bovina pues también es una enfermedad multisistémica. Entonces fíjense que, bueno, está en inglés, pero podemos ver que todas las afecciones que ella puede producir, desórdenes neurológicos, es neurotrópica también, alteraciones en el tracto respiratorio alto, alteraciones digestivas parecidas a las que vimos en el caso de IBR, alteraciones también podales, erosiones podales a nivel genital también, infertilidad, aborto, y lo más importante es los problemas inmunológicos que produce este virus, además de que produce también problemas congénitos. Es una de las características que ya mencionamos, pero también el tema de la inmunotolerancia y el nacimiento de animales persistentemente infectados que mantienen el virus durante mucho tiempo en los rebaños.
Además es un virus que es muy inmunosupresor. Todos los virus son inmunosupresores, pero en el caso de diarrea viral bovina es uno de los virus más inmunosupresores porque tiene unos efectos muy específicos sobre células de respuesta inmune, sobre la producción de anticuerpos, sobre la respuesta celular, eso está bien estudiado. Inclusive produce necrosis, por ejemplo, de placas de Peyer. Son muchas los efectos que produce este virus a nivel de sistema inmune, con lo cual aquí hay una combinación importante que ocurre en muchas ganaderías. Cuando está presente, sobre todo, tres patógenos importantes, que son IBR, DBB y lectospira. ¿Qué sucede? Que IBR, ya dijimos, es un virus que hace latencia y se va a manifestar cuando hay inmunosupresión. Entonces, esa inmunosupresión se la va a dar el virus de diarrea viral bovina, por ejemplo. El virus de diarrea viral bovina inmunosuprime, IBR se manifiesta y al final la lectospira, que es oportunista y está en todas partes, especialmente en ciertos lugares, en ciertos tipos de ganaderías y ciertas condiciones ambientales, al final es la que termina siendo, como dicen, todo el desastre. ¿Okay? Entonces, esa tríada de estos tres patógenos es muy importante en muchas ganaderías. Entonces, bueno, el virus de diarrea viral bovina dijimos que una de las cosas que hace es precisamente este fenómeno de inmunotolerancia. Cuando una cepa no citopática, porque existen cepas citopáticas y no citopáticas, hablaremos también de diarrea viral bovina en otra oportunidad. Existen cepas citopáticas y no citopáticas, pero cuando una cepa no citopática del virus atraviesa la placenta en los primeros 120 días de gestación, en ese periodo está ocurriendo lo que se llama el reconocimiento de los antígenos propios. Entonces vamos a decir que el feto reconoce ese virus como propio y ocurre un fenómeno de tolerancia inmunológica. Quiere decir que el feto nunca va a producir una respuesta inmune contra ese virus porque lo va a reconocer como si fuera propio. Eso es lo que es un animal PI o persistentemente infectado. O sea, ese ternerito va a nacer aparentemente normal o totalmente normal, pero está infectado y lo más importante es que está excretando el virus en el rebaño y manteniendo el rebaño, manteniendo el virus dentro del rebaño. Y ese es uno de los grandes problemas de esta enfermedad, por lo que necesitamos hacer el diagnóstico de esos animales PI. Fíjese que hay otras manifestaciones. Cuando una cepa citopática afecta también, tenemos, por ejemplo, la presencia de abortos, reabsorciones, malformaciones congénitas, o pueden nacer normal. O puede ocurrir una combinación de los dos virus cuando un animal PI nace, o sea, nace como PI infectado con una cepa no citopática y se reinfecta con una cepa citopática después del nacimiento. Y ocurre una enfermedad muy grave que se llama enfermedad mucosal que produce lesiones ulcerativas en todo el tracto digestivo. Bueno, entonces, piensen en algunas manifestaciones de este virus. Una muy característica de las alteraciones, de las malformaciones congénitas es la hipoplasia cerebelar. O sea, un ternerito que nace con un cerebelo muy pequeñito. Entonces, es un ternero que tiene típicamente signos nerviosos al nacer. Presenta una ataxia, temblores, ceguera, ¿verdad? Eso es muy característico en esta enfermedad. Cuando lo vemos en los rebaños, pues debemos sospechar de la presencia de este virus. También fetos con malformaciones congénitas articulares, deformaciones, y algo característico también de algunos de estos terneros es lo que les decía de la inmunosupresión. Por ejemplo, una lesión característica es esta necrosis a nivel de las placas de Peyer, que son estructuras linfoides que están ubicadas en intestino. En estas placas de Peyer, que este sería el micro, ¿verdad? Esto debería estar lleno de linfocitos, ¿sí? Porque es un órgano linfoide y sin embargo vemos una depresión linfoide, vemos estos espacios blancos, ¿verdad? Donde deberían haber linfocitos no hay, entonces hay una depresión linfoide en estos órganos, lo que produce, se suma pues al problema de inmunosupresión. Este es un animal pues, que va a estar expuesto a muchas enfermedades y al final puede sufrir cualquier enfermedad de tipo respiratoria, digestiva o de cualquier índole.
Bien, en caso del leptospira, es el otro patógeno importante, lo acabamos de mencionar, ¿verdad? Esa tríada de IBR, EBV, leptospira que se da en muchos rebaños. Por ejemplo, fíjense, si vamos a los números, estamos hablando de una prevalencia muy alta, 40-70%. Aquí en Colombia, fíjense, en bovinos de 40-60% más o menos. Y recordemos también que es una enfermedad que afecta a los humanos. Y vamos a hablar un poco de los serovares. Hay muchos serovares de leptospira, existen dos especies importantes, pero cada uno pues tiene unos serovares que son los que afectan a los animales. Siempre solemos culpar también acá de la leptospira a los roedores, ¿verdad? Pero recordar pues que no es la única forma de transmisión. En los rebaños bovinos, la principal forma de transmisión entre animales, entre bovinos, son los mismos bovinos. O sea, la principal fuente es la orina de los animales infectados, de las vacas infectadas, orina que contiene altos niveles de leptospira, es lo que llamamos la leptospiruria. Cuando estos rebaños con alta leptospiruria van a producir contaminación de los pastos, de las aguas, de los alimentos, y esto va a favorecer la transmisión de la leptospira y mantener la leptospira en el rebaño. Quiere decir eso pues que los roedores también no pueden ser importantes, incluso también otras especies como los mismos caninos, e incluso animales silvestres. Y recordar pues que nosotros, los humanos, pues estamos allí en el medio de toda esa cadena. Entonces decíamos, bueno, hay muchas especies de leptospira, pero las patógenas, básicamente la más importante es Leptospira interrogans. Algunos serovares importantes son, por ejemplo, Harjo, que el caso del el serovar Harjo de Leptospira interrogans, de Leptospira interrogans, se llama Harjo pragino. Pero tenemos también, por ejemplo, serovar pomona, canícola, Icteromorragiae, entre otros. ¿Por qué mencionaba lo de Harjo pragino? Porque existe otra especie de leptospira que también afecta a los bovinos, que es la leptospira Bor-Peterseni, cuyo serovar también se llama Harjo. Entonces, para diferenciarla del serovar Harjo de interrogans, entonces a esta se ha llamado Harjo bovis. Entonces tenemos en bovinos muy importantes los serovares Harjo bovis, que es Bor-Peterseni, y Harjo pragino, que es Leptospira interrogans. Entonces, bueno, fíjense todas las posibles formas de transmisión a través del semen, a través de los fluidos fetales, de los fluidos de los abortos, de las placentas, también a través de la leche, de las madres al ternero, y por supuesto habíamos dicho de los roedores. Pero ciertamente, como les decía, lo más importante es la transmisión de vaca a vaca por vía urinaria. O sea, la leptospira tiene un tropismo importante por el riñón. Allí ese es su órgano blanco, allí es donde va a producir, donde se va a mantener básicamente, y de hecho va a producir también unas lesiones de nefritis intersticial. Eh, pero lo más importante es que se va a excretar en grandes cantidades a través de la orina y eso es lo que va a permitir el mantenimiento de la enfermedad en los rebaños. Entonces podemos ver como signos típicamente pues abortos que tienden a ser al final de gestación, pero también nacimiento de terneritos pequeños, animales también PI, que no necesariamente un PI tiene que ser un animal pequeño, puede ser totalmente normal, en caso de los de diarrea viral bovina, que me acordé ahorita, pero en el caso de leptospira, vemos que pueden también, podemos observar el nacimiento de estos animalitos así pequeños, que pueden ser prematuros incluso, y que puede ser por estas cuadros de placentitis crónicas. Una característica importante también que se ve en los rebaños afectados por leptospira es esta hemoláctea. O sea, vemos una leche teñida con sangre. De hecho, es muy típico en las ganaderías que tienen problemas de leptospira cuando comienza la época de los abortos, porque es como por épocas, ¿verdad? Vienen las oleadas de aborto, empezamos a ver también las vacas con hemoláctea. Entonces, es el momento siempre de prever esos tiempos y aplicar las vacunas y los tratamientos.
Y a veces también vemos terneros pues, que nacen incluso a veces con sintomatología de tipo nerviosa. Bueno, debemos hacer el diagnóstico a través del examen, podemos hacerlo a través del examen de orina, también a través del examen de sangre, serología y también aislamientos en órganos de los fetos, por ejemplo, y lesiones características en los fetos. Pero lo más importante son las pruebas serológicas. Y hay muchas pruebas serológicas, pero la más importante de todas, que está establecida por la OIE como la principal prueba de diagnóstico para leptospira en el mundo, es la prueba de microaglutinación, o el MAT, M-A-T, la prueba de microaglutinación. En esta prueba se hace una titulación. Títulos de anticuerpos, se pueden medir títulos de anticuerpos y determinar pues, si esos títulos pueden ser, por ejemplo, vacunales o de tipo infeccioso. Existen algunas pruebas rápidas, pero definitivamente, incluso ELISAs también, pero definitivamente la prueba definitiva para hacer diagnósticos de leptospira es la prueba de microaglutinación. Es una prueba que la hacen algunos laboratorios, no todos, ¿verdad? Porque requiere ciertas condiciones, necesitan mantener vivas todos los serobares de leptospira, una batería de serobares de leptospira, hay que montar todos los serobares y las diferentes diluciones para cada serobar. Y la técnica se basa pues, en una observación microscópica de la aglutinación por la presencia de los anticuerpos en el suero si está positivo y los antígenos en este caso son los serobares de leptospira que mantiene el laboratorio. Entonces, bueno, podemos clasificar esas aglutinaciones, ¿verdad? En diferentes grados y se da el resultado en base al mayor título de anticuerpos donde haya resultado positivo. Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de unos resultados de leptospira, ¿verdad? Con los números de los tubos de los animales, diferentes serobares, icteromorragiae, canícola, pomona, gripotifosa, ectomadis y harjo, y unos títulos de anticuerpo que vemos, por ejemplo, en algunos casos, si ustedes ven acá, decía que se puede considerar positivo a partir de 1 en 100. Sí, dice acá, ¿verdad? Pero siempre y cuando sean animales no vacunados, porque si son animales vacunados o recién vacunados, estos títulos hasta 1 en 200 puede ser incluso títulos vacunales, pero ya títulos altos siempre son infecciosos. Con lo cual, para esta prueba debemos tomar en cuenta que no haya habido una vacunación reciente. Pero si vemos todos estos títulos 1 en 100, 1 en 200, ¿verdad? Bastante parejos, suelen ser títulos vacunales. Pero aquí en medio de todo esto podemos ver títulos infecciosos. 400 por acá, 400, 1600 por acá. Entonces, definitivamente en estos resultados hay animales positivos a leptospira, infectados con leptospira. Bueno, nos podemos ayudar de la histopatología y lo más característico en los casos crónicos, que son las formas reproductivas, es la nefritis intersticial y por supuesto las lesiones propiamente reproductivas en los fetos y las placentas. Sin embargo, en algunos casos pueden ocurrir formas agudas con anemia, hemorragias, ictericia y lesiones a nivel hepático, pero no es lo común. Sin embargo, lo podemos observar eventualmente algún caso, sobre todo en animales jóvenes, con desarrollo de enfermedad aguda, en terneros jóvenes, inclusive recién nacidos. Pero lo más característico son las formas crónicas, donde como mucho puede haber una nefritis intersticial y lo que hay realmente es una transmisión a través de la orina y los problemas de tipo reproductivo. Okay, aquí vemos algunas lesiones características de nefritis, ¿verdad? Que se observa en estos casos, nefritis intersticial, y podemos hacer tratamientos porque la leptospira es sensible a la dihidrostreptomicina y este antibiótico alcanza unos buenos niveles a nivel renal, con lo cual es un antibiótico, pues sería el antibiótico de elección para el tratamiento de casos agudos, pero también para el tratamiento de los problemas de aborto e inclusive en algunas fincas lo aplican
como parte del programa sanitario, cuando tienen unos niveles muy altos de animales infectados y de abortos, en cierta época del año, antes de que ocurran estas oleadas de aborto, se suelen aplicar dosis de dihidrostreptomicina a grupos grandes de animales. ¿Verdad? Por ejemplo, un ganadorro, en ganadería de carne, por ejemplo, de manera de reducir los problemas de aborto y reducir la lectospiruria, reducir la infección entre animales. Son medidas pues, extremas que en algunas fincas pues, tienen que aplicarlas. Y el control básicamente es vacuna, pero también debemos tomar en cuenta que podemos hacer control también con tratamiento, inclusive se puede usar la tetraciclina también, se ha mencionado el uso de tetraciclina también oral para tratar grupos grandes de animales y ayuda a reducir también la lectospiruria. Entonces, no solamente la vacunación, también es muy importante la evaluación de los toros, usar un semen libre de la enfermedad, el uso de biológicos y tratar de tener control en el ingreso de nuevos animales al rebaño, pero también en el control de otras especies como roedores, perros y también de especies silvestres. Como el caso de los chigüiros, por ejemplo, en algunos casos estos animales en el llano pueden también transmitir la enfermedad. Y en cuanto a vacunas, pues tenemos que la mayoría de las vacunas del complejo respiratorio reproductivo ya vienen con lectospira, o sea, traen lectospira incluida, pero muchas veces esta sola vacunación una vez al año con estas vacunas no es suficiente para algunos rebaños que tienen problemas. Fíjense que en algunos casos se requieren no solo una, sino 2, 3 y hasta 4 vacunaciones con lectospira. Entonces, nuevamente, en algunos rebaños, para poder llegar al 100% de protección, necesitamos aplicar 4 dosis de vacuna lectospira en el año. Estos casos excepcionales en ciertas zonas, fincas de ganadería, sobre todo de carne y doble propósito, en zonas cálidas, vamos a conseguir esta característica. Con lo cual, pues, podemos aplicar una de las vacunas con las del complejo respiratorio reproductivo y luego las revacunaciones se hacen con bacterinas que son solo de lectospira. Esto porque la vacuna lectospira realmente es una vacuna poco inmunogénica y por eso es que requiere hacer tantas vacunaciones en algunos casos. Bien, dentro de las enfermedades reproductivas también vamos a hablar un poco de brucelosis, aunque también dedicaremos un poco a ella después, por su importancia como enfermedad zoonótica y de denuncia obligatoria. Todos sabemos pues, que la brucela produce problemas de aborto, sobre todo abortos al final de gestación, también placentitis de tipo cotiledonarias. En los toros vemos lesiones de orquitis, es muy característico, por eso es importante la evaluación andrológica de los toros, porque si se hace una evaluación andrológica y se detecta algún toro, por ejemplo, con una orquitis o epididimitis de tipo oxidativa, podemos descartar ese toro y ya nos quitamos del dolor de cabeza de que pudiera ser, por ejemplo, una brucela. Aunque lo lógico es mantener la serología al día. ¿Okay? Podemos conseguir algunas veces lesiones articulares o higromas en algunos animales y lesiones en fetos que pueden incluir, por ejemplo, neumonías, pleuritis, pericarditis, ¿verdad? Con algunas de las lesiones que pudiésemos conseguir también en los fetos. Recordemos que como es una enfermedad zoonótica, se puede transmitir a los humanos no solo por la leche, sino sobre todo por el contacto directo. El caso de la brucela abortus. Con lo cual hay un personal de riesgo importante, todo el personal que trabaja, por ejemplo, a nivel de finca, cuando hacemos estas manipulaciones, por ejemplo, en partos distóxicos o cualquier tipo de manipulación que hacemos a veces sin, por ejemplo, sin guantes, estamos expuestos a esta enfermedad y a muchas otras. Pero también, por ejemplo, el personal que trabaja a nivel de frigorífico es uno de los grupos de riesgo más grandes para el caso de brucelosis.
Bueno, importante que esta bacteria, a diferencia de muchas otras, es una bacteria de tipo intracelular. O sea, la mayoría de las bacterias son extracelulares. En el caso de Brucella, ella vive dentro del macrófago, que es la célula que debería destruirla y que se convierte en la célula presentadora de antígeno. Entonces este macrófago pues la va a llevar a diferentes órganos, a los ganglios, al vaso, al útero, a la glándula mamaria, son los dos sitios de predilección, el útero y la glándula mamaria. Y importante es que como esta es una bacteria intracelular, se necesita una respuesta celular. Por esa razón es que las vacunas de Brucella, tanto cepa 19 como RB51, son vacunas vivas. Sí, a veces le tenemos miedo a las vacunas vivas, pero las usamos, ¿verdad? Usamos cepa 19, usamos RB51 para proteger contra Brucella, porque Brucella es un microorganismo intracelular. Era lo que les mencionaba al principio en relación a los virus también. Entonces se necesita vacunas vivas. Aquí tenemos un grupo de pruebas, de todas las pruebas de diagnóstico que se pueden usar para esta enfermedad. Según la legislación colombiana, pues tenemos como pruebas tamiz, rosa de bengala, ELISA indirecto, que se puede usar en suero o en leche, y fluorescencia polarizada, que solo la hace el ICA. Y como pruebas confirmatorias o estrategias confirmatorias, tenemos el ELISA competitivo, que estas confirmatorias solo las hace el ICA también, ELISA competitivo, fluorescencia polarizada y fijación de complemento. Y pruebas complementarias como PCR y bacteriología y fijación de complemento. Entonces tenemos toda una cantidad de pruebas que nos permiten, sobre todo son pruebas serológicas. O sea, en esas pruebas solo vamos a medir los anticuerpos. No es que en la brucela no se produzcan anticuerpos, solo que esos anticuerpos no la protegen, no protegen al animal. Nos sirven para diagnóstico, para las pruebas serológicas, pero al animal no le dan protección. Necesitamos darle protección a través de una vacuna viva que produzca inmunidad celular. Y para eso tenemos entonces las dos vacunas, que son cepa 19 y RB51. Según la legislación colombiana, debemos usar la vacunación de 3 a 8 meses de edad en terneras solo hembras con cualquiera de las dos vacunas, cepa 19 o RB51, y en el caso de la RB51 se recomienda una revacunación a los 13 a 18 meses de edad como vacunación estratégica. Aparte de eso, también está establecido en la ley una vacunación estratégica de todas las hembras mayores de 5 años, solo con RB51. ¿Por qué más de 5 años o a partir de 5 años? Porque más o menos en ese tiempo es cuando se establece que ya la inmunidad por cepa 19 ha disminuido o está ausente y no podemos hacer revacunaciones con cepa 19, solo podemos hacer revacunaciones con RB51. Aparte de eso, pues también se establecen algunas vacunaciones estratégicas cuando se movilizan animales desde zonas libres. Ahora, ¿por qué todo esto en relación a estas dos cepas? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Básicamente tiene que ver con su estructura antigénica. El lipopolisacárido, que es la parte más externa de la bacteria, en el caso de las cepas de campo y en el caso de la cepa 19, es un lipopolisacárido completo que tiene lo que se llama la cadena O, la parte más externa del lipopolisacárido, que en el caso de la RB51 no está presente. La ventaja de eso es que todas las pruebas de diagnóstico básicamente determinan anticuerpos contra este antígeno O. Prácticamente todas las pruebas que se utilizan, todas. De manera que si nosotros aplicamos una cepa 19, siempre puede ocurrir interferencia con las pruebas de diagnóstico. Solamente por esa razón es que solo debemos vacunar solo las hembras y solo hasta los 8 meses de edad, porque a partir de allí puede haber interferencia de anticuerpos. Y eso no ocurre con la RB51 porque no tiene esta cadena O. De manera que entonces por esa razón es que en el caso de la RB51 podemos hacer revacunaciones. Y volvemos a lo que decíamos al principio. Entonces la idea de estas vacunas es dar sobre todo inmunidad celular, que es la inmunidad que es protectiva. Por eso son vacunas vivas. Entonces la gran ventaja es lo que mencionábamos, ¿verdad? Caso de
de la cepa 19, su estructura antigénica es muy parecida a la cepa de campo, por lo tanto puede dar serología positiva, o sea, puede dar interferencia de los anticuerpos vacunales e infecciosos, con lo cual debe usarse exclusivamente a la edad reglamentaria. Mientras que la RB51, al no tener este lipopolisacárido, no tener el lipopolisacárido completo, al no tener el antígeno O, no tenemos ningún problema de interferencia de anticuerpos. Esto es lo que les decía, ¿por qué debe vacunarse hasta los 8 meses? Porque hasta los 8 meses la curva de anticuerpos es más o menos como esta, ¿verdad? Una curva de IgM, este es con cepa 19, una curva de IgG, que es una curva que disminuye rápidamente, pero si el animal es vacunado después de los 8 meses, esta curva es diferente, porque tiende a prolongarse en el tiempo y puede llegar hasta los 20 meses a la edad de muestreo, con lo cual pues, puede ocurrir que un animal pueda ser un falso positivo debido a la vacuna. No ocurre así con la RB51. Aquí vemos la gráfica de la cepa 19 midiendo los anticuerpos, una curva de anticuerpos normal, y en caso de la RB51 pues nunca va a producir ningún tipo de anticuerpos que sean detectables en las pruebas tradicionales. Y lo que nos interesa es la respuesta celular. Las cepas vacunales, cualquiera de las dos, como son vivas, ellas logran ingresar dentro del macrófago, al igual que lo hace la cepa en el caso de las infecciones, y va a estimular toda la respuesta inmune celular, ¿verdad?, que debe ocurrir, que incluye linfocitos Th1 y linfocitos T citotóxicos. Al final de activarse todo esto, la cepa va a morir, pero van a quedar células de memoria. Todo este proceso puede requerir más de 60 días, casi 70 días para que haya un pico de respuesta celular. Pero si el animal está vacunado, la respuesta es inmediata porque tenemos células de memoria. Entonces la idea, por eso es importante vacunar a los animales desde jóvenes para que tengan una protección rápida en caso de que llegasen a tener una exposición a una cepa de campo. Y esta respuesta celular se puede medir. Esto, bueno, esto es una prueba de un test de transformación linfoblástica, pero se pueden hacer mediciones de, por ejemplo, de interferón gamma y medir las respuestas celulares, ¿verdad? Estos son animales vacunados de control, vacunados con RB51, por ejemplo. Pero igual, con cepa 19, pues también se obtiene esa misma respuesta celular. Y bueno, ya para terminar, recordar que todas estas enfermedades reproductivas pueden estar presentes en muchas otras especies, con lo cual es importante tomar en cuenta la interacción entre especies que pueden haber en un rebaño: ovinos, caprinos, cerdos, búfalas, los perros, ¿verdad? E incluso los animales silvestres, que también ya vimos que pueden transmitir muchas de estas enfermedades. Bueno, y esto es todo lo que les tenía. Pues, bueno, muchas gracias.